de hablar de uno de los casos más polémicos que se han registrado en la historia de Guatemala, política y judicialmente hablando. Nos referimos al caso de La Línea. Hoy se llevó a cabo una audiencia más en la cual se han dado a conocer diferentes posturas de los sindicados, de los abogados y también pruebas del lado del Ministerio Público. Es por ello que en esta ocasión, junto a Alejandro Valdizón, estaremos entrevistando a el licenciado César Calderón, que nos acompaña en esta noche aquí mismo en el set de A las 8:45, y también vía telefónica nos estará acompañando Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. A ambos, bienvenidos y buenas noches. Alejandro, inicia con las preguntas. Lucía, gracias. Licenciado Calderón, buenas noches. Una pregunta. ¿Por qué la defensa espera, digámoslo de esta forma, hasta este momento para plantear una recusación en contra del juez Gálvez? ¿Y cuáles son los argumentos de esa recusación? Una de las cosas que más molesta a la defensa, no en este caso, sino en todos los casos, es cuando el juez le dice a uno cuándo debe hacer las cosas o cuando el Ministerio Público quisiera que ocurrieran las cosas. Y para eso cada quien tiene su estrategia. Yo no le digo al fiscal cuándo debe hacer las cosas. Él las hace cuando depende de sus estrategias, pueden ocurrir. ¿Cuál es la razón de por qué usted en este momento presenta la recusación? ¿Por qué no se hizo anteriormente? Así sea un tema estratégico, digamos. ¿Cuál es el motivo? Justamente porque la semana pasada, cuando se suspendió la primera audiencia de La Línea, al otro día, los 2 días, llegó Juan Carlos Monzón y obtuvo una colaboración eficaz, es decir, se le firmó el convenio que había y llegó otro colaborador eficaz. Entonces, también se dictaron resoluciones donde se dan por ciertas las declaraciones de ellos, entonces nosotros consideramos que eso perjudica la objetividad del juez. Y dada que se dieron la semana pasada, fue que nosotros interpusimos el día de hoy o acudimos a la recusación del juez. Licenciado, ustedes en diferentes ocasiones han hablado de que el juez Gálvez ha presentado anticipadamente su postura con respecto al caso, y sería esta la razón principal por la cual presentan la recusación. ¿Qué les hace decir o sostener a ustedes que en efecto el juez Gálvez prácticamente está en contra de ustedes? No es que esté en contra, sino que simple y sencillamente con sus palabras se denota que hay un prejuicio y hay una externación de opiniones. Cuando nosotros recusamos a un juez, no lo hacemos porque querramos, sino que lo primero que tenemos que hacer es ver si la conducta de la persona recusada encaja dentro de los distintos formas que trae el artículo 123 de la ley del organismo judicial. Y 2 de ellas consideramos que en este caso eran aplicables. Número 1, haber externado opinión, y número 2, no ser imparcial. Y esas son las 2 que se argumentan. No es antojadizo, hay que enmarcarlo en ley. Vamos a darle la bienvenida, las buenas noches, el agradecimiento por tomar nuestra llamada al fiscal Juan Francisco Sandoval, y le preguntamos cuál es su opinión con respecto a la recusación que fue presentada en este día en contra del juez Miguel Ángel Gálvez. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto y gracias por la oportunidad. En primer lugar, la pregunta que hizo Alejandro, muy buena, en el sentido de que, ¿por qué esperar hasta hoy a plantear la recusación? En todo caso, yo creo que los argumentos que está indicando el abogado Calderón, con el respeto que se merece, son distintos a los proveídos hoy en la audiencia. Los motivos por los cuales él indicó que recusó son porque el juez Gálvez, al emitir auto de procesamiento en relación a Ingrid Roxana Valdetti Elías, había externado opinión en relación a Otto Fernando Pérez Molina, y eso fue en el mes de septiembre del 2015. ¿Cuántos meses después, cuando hubo una serie de audiencias, como por ejemplo el anticipo de prueba de Salvador Estuardo González Álvarez? En segundo lugar, indicó que recusaba por la sentencia dictada en relación a Salvador Estuardo González Álvarez cuando no ha existido sentencia. Y en tercer lugar, por un reconocimiento que recibió el juez por haber sido mencionado personaje del año. Lo que estoy escuchando hoy en la entrevista que le están realizando es totalmente distinto a los argumentos que presentó, independientemente de que la recusación fue rechazada porque no lo hizo en la forma que la ley estipula. Licenciado Calderón, ¿qué tiene que decir al respecto de esto? ¿Hay alguna variación en los argumentos que han presentado en la recusación según lo que dice el fiscal? Lo que pasa es que no tuve el tiempo para explicar los 3 motivos por los cuales se recusó. Uno de ellos es precisamente por los que le acabo de decir. La semana pasada hubo convenios a favor de Juan Carlos, de tal manera que eso vino a modificar la situación. Número 2, si nosotros utilizamos el argumento de que en la audiencia de Roxana Valdetti él colocó al expresidente en una posición de jefe,
sin que fuera todavía perseguido, sin que fuera todavía imputado, sin que fuera señalado y aún gozando del derecho de antejuicio, desde entonces ya estaba siendo señalado por el juez Gálvez. Lo que estoy haciendo es un adiestramiento histórico. Estoy empezando desde el mes de septiembre del año 2015 hasta esta fecha y le estoy diciendo al juez, desde un principio usted, antes de que el presidente fuera perseguido penalmente, usted ya se estaba refiriendo a él como parte de la estructura. Eso no puede ser, eso es falta de objetividad y no lo podía hacer. Entonces arranqué desde atrás y vine hasta ahora recientemente. Cuando hablamos de una sentencia es porque el tribunal generalmente no notifica y todos los medios de comunicación dijeron que habían dado una sentencia de 7 años y de 10 años. Entonces nosotros, como no somos notificados, los abogados somos los últimos que nos damos cuenta de cómo va el proceso, porque ese tribunal tiene la mala costumbre de no notificar. Tomamos lo que dijo la prensa y salió la foto y entonces estaba que había sido una sentencia. Ahora resulta que solamente fue la firma de un acuerdo de colaboración eficaz. Ahora, licenciado Sandoval, en cuanto a este beneficio que se le ha proporcionado o este acuerdo que se le ha proporcionado al colaborador eficaz y habiendo una resolución al respecto en ese sentido, ¿se puede considerar en ese sentido, desde su punto de vista, como un anticipo de criterio? Es decir, ¿se está cumpliendo una situación procesal particular de este proceso en contra de uno de los acusados, que también es acusado? ¿Eso en cierta forma implica un pronunciamiento de criterio de parte del juez que amerite una causal para ser recusado? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, eso ya es criterio de cada quien. Sin embargo, el convenio lo suscribió el Ministerio Público y la defensa. El juzgador se le sometió a su aprobación. El artículo 96 de la Ley contra la Delincuencia Organizada indica que el juez deberá aprobar el convenio, en primer lugar. En segundo lugar, lo que la Fiscalía hizo fue solicitar beneficios, los beneficios contenidos en el convenio que había sido aprobado por el juez. En tercer lugar, el juez no ha emitido resolución. Y en todo caso, me parece extraño que la defensa le parezca que por los medios de comunicación se les notifica un convenio cuando ellos mismos impugnaron en el momento en que se les notificó la resolución que aprobó el convenio de colaboración eficaz. Por otra parte, en ningún momento en la audiencia fue mencionada por parte del abogado el hecho de que se haya aprobado un convenio de colaboración en relación a Juan Carlos Monzón Rojas. Según escuché en la audiencia, está grabado en audio, él impugnaba o recusaba al juzgador por haber emitido sentencia en relación a Salvador Espardo González Álvarez. En todo caso, esa es una situación que será dilucidada en los tribunales de justicia y no en una entrevista. Licenciado Sandoval, ustedes han tomado en consideración a dos colaboradores eficaces, el señor Monzón y también el señor González. Sin embargo, también se ha escuchado de que pretenden aceptar a un colaborador eficaz adicional. Si es esto correcto, quisiera preguntarle qué tanto tiempo tendrán para poder corroborar la información que puedan dar ellos en testimonio, si estamos a tan solo breves momentos de dar paso a la fase intermedia en la cual ya no se podrían presentar más pruebas. En la etapa intermedia no se ofrecen pruebas, el ofrecimiento de pruebas es en una etapa posterior, por una parte. Por otra parte, la corroboración no es en este momento. La persona en relación de quien se hace la indicación fue vinculada a proceso mucho tiempo atrás, lo que permitió el tiempo para corroborar la información. En todo caso, en el momento en que se publicite cuál es la información que ha proporcionado, se verificará si la información a juicio de un tribunal es en realidad verificable, corroborable y objeto de valoración. En todo caso, para el Ministerio Público es eficaz la información proporcionada. Esta declaración del nuevo colaborador eficaz, ¿cuándo se pretende que vaya a ser realizada para considerar también los tiempos en los que esta información podría ser ya corroborada por las autoridades y también conocer el nuevo convenio que podría realizarse? Por la Fiscalía ya fue corroborada, el convenio ya fue aprobado. La declaración va a ser rendida ante el tribunal en el momento en que la agenda del propio tribunal lo permita. En todo caso, los abogados defensores, entre ellos el señor Calderón, pues ya impugnó alguno de estos convenios. Seguimos platicando con usted, licenciado Calderón. En diferentes ocasiones han criticado la tipificación de los delitos que se han presentado en este caso. ¿A qué se debe ese señalamiento?
Yo creo que la parte toral de este asunto, y es la parte importante, y es la parte que la población debe ponerle atención, es precisamente eso, la tipificación. En este caso, un estudiante de segundo año de Derecho pudo haber tipificado mejor que el juez Gálvez la calificación que le correspondía a una conducta. Todas las conductas están llenas de elementos y cuando esos elementos no configuran, estamos diciendo que es atípico, no puede ser típico. Y especialmente en el delito de defraudación aduanera, el señor Otto Pérez Molina no pudo haber cometido ese delito. Para empezar, no es importador. Ese es un delito que lo pudo haber cometido un vista, una persona que trabaja en aduana o un importador. Jamás el presidente de la República de Guatemala. No es importador, ni tampoco es vista, ni tampoco trabajaba en una aduana. Esa es la primera calificación que es errónea y es la parte toral de la defensa cuando sea el momento apropiado para hacerlo. Tampoco hay asociación ilícita. No hay ningún vínculo que lo asocie, no hay ningún rol específico que lo asocie para que haya una asociación ilícita. La asociación ilícita no es nada más que se pongan a platicar dos personas, que tengan de vez en cuando una llamada telefónica, que haya cierta relación. Debe de probarse el rol de cada uno en una estructura criminal y esa no va a ocurrir porque Otto Pérez Molina no estaba relacionado con ninguna persona. Lo que tienen es una llamada, una sola llamada y esa llamada en sí no es constitutiva de delito. Es un diálogo con el que en ese tiempo era el superintendente y habla nada más. Pero la llamada en sí no revela absolutamente nada de asociación ilícita. Esto es lo toral y esto es lo que se va a tratar en etapa intermedia. Quisiera preguntarle al licenciado Sandoval, primero en cuanto a las pruebas. La acusación originalmente se estructura sobre la base de las escuchas telefónicas y posteriormente el testimonio de los colaboradores eficaces. ¿En qué otra medida se ha fortalecido la evidencia, los elementos de convicción que el Ministerio Público habrá de presentar para impulsar este proceso hacia un eventual debate? La información localizada en dispositivos, la información localizada en correos electrónicos, la información financiera, la información obrante en las declaraciones únicas aduaneras. En todo caso, ese será objeto de discusión en la propia audiencia. A los alumnos que pueda tener cualquiera de quienes funge como catedrático, les debe de interesar también de que existen diferentes categorizaciones para indicar que una persona ha participado en la comisión de un hecho delictivo. Ahí está el artículo 36 del Código Penal, está la propia ley contra la delincuencia organizada que estipula de que no es el que más tenga llamadas telefónicas quien resulta ser cabecilla de una organización, es quien recibe los mayores beneficios económicos. Es lógico que un presidente de la República no es un importador. Sin embargo, si él tiene conocimiento y bajo su instancia se defrauda al fisco, se defrauda a la administración aduanera y recibe los principales beneficios económicos de una organización criminal, no sé qué calificación jurídica se le daría cuando el artículo 36 del Código Penal nos da la perfecta solución a ese problema jurídico. Licenciado Sandoval, se le ha otorgado también una serie de beneficios, si pudiéramos decirle de esa manera, a el colaborador eficaz Salvador González, alias ECO. ¿Podría esperarse la misma suerte para Juan Carlos Monzón, quien también está contribuyendo con sus testimonios en este y otros casos? No se le ha otorgado beneficios al señor Salvador. El Ministerio Público solicitó los beneficios, estamos a la espera de que el juez los otorgue. Y lógicamente si una persona colabora con la investigación y su información es corroborada, pues lógicamente deberá ser objeto de beneficios que estipula la propia ley. Ahora, licenciado, yo quisiera volver al tema de la defraudación aduanera, es decir, en el caso específico de los exfuncionarios de gobierno, no son precisamente las personas que están realizando actividades de importación. La acusación acá es, digamos, una serie de hechos que tienden a, por un lado, evadir esa tributación o por otro lado, una especie de extorsión para agilizar ciertos procesos en aduanas bajo las coimas y demás, que es lo que se presenta, digamos, como acusación en este caso, que recibieron exfuncionarios de gobierno. En ese sentido, ¿considera usted que es factible revisar esa calificación o hay otros tipos delictivos que en todo caso el Ministerio Público podría plantear ya, digamos, para una presentación en un acto conclusivo y ya presentar una formal acusación en contra
de los acusados, valga la redundancia, en este caso? La acusación en contra de ellos se presentaba en diciembre del 2015. Ese es el acto conclusivo presentado. Tenían la calidad de garantes, ostentaban el cargo de presidente y vicepresidenta de la República, tenían conocimiento de las actividades de defraudación, tenían conocimiento de esas actividades, recibieron los mayores réditos dentro de la organización, se permitió la defraudación al fisco. El artículo 36 del Código Penal estipula que comete el delito no solo quien en forma directa lo realice, estipula también de que lo comete también aquella persona sin la cual no se pudiera realizar la conducta delictiva, aquella persona que da la orden, aquella persona que induce, aquella persona que tiene conocimiento. En ese sentido, nosotros en cuanto a la calificación jurídica no tenemos ningún problema. Licenciado Calderón, después de haber presentado la recusación en este día en contra del juez Gálvez, en caso de que esto no llegara a avanzar de la manera en la que ustedes esperan y que el juez no sea separado del caso, ¿qué otras acciones estarían presentando? Nosotros la posibilidad que tenemos es de presentar un amparo, sin embargo estamos en estudio todavía para ver si lo presentamos. Realmente estamos en la etapa intermedia y es en la etapa intermedia donde se tiene que hacer el discurso jurídico que tiene que ver con el cambio de calificación o con la omisión de la calificación. El fiscal siempre va a pedir lo peor. En el derecho penal existe lo que se llama el maximalismo penal y el minimalismo penal. Y el Ministerio Público, de unos años para acá, lo que ocurre es que siempre pide el maximalismo penal, el mal mayor, la pena mayor, lo peor para la persona. Entonces no es extraño que el fiscal hable de la manera que está hablando. Pero lo que hace la defensa, entonces, en todo caso, es presentar argumentos jurídicos en audiencia respectiva para que el juez haga una perfecta tipificación de los hechos, si es que hay hechos que denoten una actitud criminal. El expresidente Pérez Molina, en su intervención hoy en la audiencia, de forma irónica en cierta medida, le hizo ver al juez sobre la posibilidad de una vez adelantar este tema y convocar a debate. ¿Qué opina usted al respecto? En el sentido, para su estrategia como defensor, ¿qué le conviene más? ¿Acelerar este proceso, iniciar un debate donde usted podrá hacer valer estos argumentos que nos menciona acá y en cierta forma cuestionar esa evidencia, o que este proceso siga extendiéndose en el tiempo como ha venido hasta ahora? Puedo decir dos cosas. A la persona que está en la cárcel, a la persona que está siendo procesada, a esa persona le interesa de alguna manera ver con claridad el asunto de los tribunales. Sin embargo, no se mira con claridad y muchas cosas no se entienden. Entonces estamos hablando de un ciudadano que está en la cárcel. Yo entiendo muchas cosas porque soy abogado y yo entiendo que es en una audiencia donde tengo las mejores expectativas y el mejor momento para hacer una defensa. Sin embargo, las personas que están en la cárcel sufren el encierro y sufren otra serie de limitaciones que les hacen a veces decir cosas que no tienen que ver con la realidad procesal, pero que sí tienen que ver con una realidad vivida, con una realidad del momento, con una realidad de la prisión. Entonces yo respeto lo que el señor Otto Pérez Molina haya dicho. Para él era más fácil entonces decirlo de esa manera. Para mí no, para mí es precisamente estar ante el juez y tratar de convencer al juez acerca de las teorías que la defensa tiene con relación a este caso. Licenciado Calderón, en su momento también su defendido, el expresidente Otto Pérez Molina, dijo que se les estaba cayendo el caso de la línea, refiriéndose a las pruebas presentadas por el Ministerio Público, y que era por eso que les estaban sacando nuevos casos, dijo él. ¿Cuál es su opinión al respecto en el sentido de las pruebas que ha presentado hasta el momento el Ministerio Público? ¿Ve esperanza en este caso o podría calificar de débiles las pruebas del Ministerio Público? Bueno, para empezar, aquí nadie está vencido. Aquí nosotros ni siquiera hemos empezado a hacer la defensa, número uno. Número dos, el estatus de inocencia no se ha caído. Tendríamos que ir a un debate, que esperamos no llegar, pero tendríamos que ir a un debate para que ese estatus de inocencia se caiga. Y por otro lado, siempre he dicho que la línea fue una cosa que la hicieron tan rápido, que le surgía tanto, que cometieron tantos errores, que esos errores hay que guardarlos para el momento en que se lo tengamos que decir al juez. Entonces, yo creo que por eso tiene razón al decir que la línea es un caso débil, es un caso que a puros empujones y a puras ayudas de la CICIG va caminando. De lo contrario, seguramente no hubiera caminado. Una última pregunta para el licenciado Sandoval, partiendo de que eventualmente pues, se superara este tema de la recusación, ya sea incluso ante la posibilidad de un amparo, pero una vez resuelto ese tema, ¿qué perspectiva tiene usted de este caso hacia futuro? Es decir,
¿Estará en algún momento aproximándose un debate, a juicio oral y público, para conocerse en debate la responsabilidad de los acusados? Bueno, esa es la expectativa que tiene el Ministerio Público desde el momento en que formuló como acto conclusivo una acusación, porque se considera que se tiene la probabilidad de demostrar los hechos en debate oral y público. Recordemos que en octubre se suspendió la audiencia intermedia porque no tenía defensa el señor Otto Fernando Pérez Molina, y entendemos que era porque necesitaba un abogado defensor de su confianza. Debemos de recordar que en la semana anterior se planteó una inconstitucionalidad en caso concreto solicitando la suspensión del desarrollo del proceso. Y recordemos también que hoy también se solicitó la reclutación del juzgador y que no continuara conociendo. Entonces, la solicitud del Ministerio Público es de que el proceso camine y que en todo caso el juzgador tenga bien resolver lo que corresponde y que finalice la audiencia intermedia. Excelente, le agradecemos al licenciado Juan Francisco Sandoval, jefe de la FESI, por haber atendido nuestra llamada en este día aquí en A las 8:45, y también al licenciado...